El silencio en mi casa no era simplemente la ausencia de ruido. Se había convertido en un huésped más, uno antiguo y pesado que ocupaba los sillones vacíos y llenaba los pasillos donde antes resonaban risas infantiles. Era un martes cualquiera, o al menos eso dictaba el calendario, cuando el reloj marcó las 7:43 de la noche. Yo estaba allí, hundido en mi butaca de cuero desgastado, con la mirada perdida en la pantalla negra del televisor, como si en ese abismo oscuro pudiera encontrar las respuestas que la vida me había negado en los últimos años. No recuerdo cuánto tiempo llevaba así, estático, convertido en una estatua de sal en mi propio hogar. De repente, el sonido del teléfono rompió la atmósfera. Fue un pitido agudo, intrusivo, que me sobresaltó. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pensé que sería una notificación trivial, una de esas alertas vacías de noticias que no importan o promociones que nadie pidió. Pero la curiosidad, ese viejo reflejo humano, me hizo estirar la mano. Cuando la pantalla se iluminó y mis ojos enfocaron el nombre del remitente, sentí que el mundo se detenía un instante para luego volver a girar a una velocidad vertiginosa. Daniel, mi hijo, 8 meses. Habían pasado 8 meses de un silencio absoluto, de una distancia que se sentía como un océano infranqueable entre nosotros. El mensaje era breve, pero cada palabra pesaba toneladas. Papá, cenemos el viernes. Solo nosotros dos. Te extraño. Leí esa frase una vez, 2 veces, 3. Mis manos, curtidas por los años y el trabajo, comenzaron a temblar incontrolablemente. No sabía si reír por la ironía del destino o llorar por el alivio que inundaba mi pecho. Durante meses, la soledad se había convertido en mi única rutina, en mi única compañera fiel, y ahora, con un simple parpadeo digital, se abría una puerta que yo creía cerrada y sellada para siempre. Dejé el teléfono sobre la mesa de roble con un cuidado excesivo, como si fuera un objeto de cristal frágil, y caminé lentamente hacia el espejo del pasillo. El hombre que me devolvió la mirada me resultó casi ajeno. El cabello, antes oscuro, era ahora una marea de canas desordenadas. Los ojos, que alguna vez brillaron con determinación, lucían cansados, rodeados de surcos profundos que narraban historias de insomnio y nostalgia. La camisa me colgaba demasiado suelta sobre los hombros, testigo silencioso de los kilos perdidos por la falta de apetito y de compañía. Me pregunté, con un nudo en la garganta, si Daniel me reconocería. Si al verme recordaría al padre fuerte que fui, o si solo vería los restos del hombre que él decidió olvidar. Los días siguientes se arrastraron con una lentitud exasperante. La ansiedad se mezclaba con la esperanza en un cóctel amargo. El viernes parecía una meta inalcanzable en el horizonte. Para calmar los nervios, me dediqué a limpiar la casa con una meticulosidad obsesiva. Afeité mi barba de 3 días, lustré mis zapatos viejos hasta que pude ver mi reflejo distorsionado en el cuero, y planché la única camisa decente que conservaba, pasando la plancha una y otra vez sobre las mismas arrugas inexistentes. Cada pequeño gesto era una forma de contener el miedo, porque, aunque la invitación sonaba tierna, había algo en el fondo de mi estómago, una intuición primitiva, que me inquietaba. No era solo el tiempo transcurrido, era el tono. Te extraño. Daniel nunca fue de escribir esas cosas. Era pragmático, seco, directo. Pero me aferré a esa ilusión con la desesperación del náufrago que ve una tabla en medio del mar. A veces, uno necesita mentirse un poco para seguir respirando, para encontrar un motivo que le permita levantarse de la cama al día siguiente. Antes de continuar con esta historia, me gustaría preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has sentido que tu intuición te gritaba que algo andaba mal, pero decidiste ignorarla por amor? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. El viernes llegó finalmente. A las 8:15 de la noche estacioné frente a su casa. Esa casa. ¿Cuántos recuerdos albergaban esas paredes? Allí había pasado tardes enteras jugando con mi nieta Sofía, construyendo castillos de bloques y narrándole cuentos fantásticos, hasta que su madre, mi nuera Claudia, decidió que mi presencia era una molestia y me pidió un tiempo. Y Daniel, como siempre, eligió su comodidad y el silencio cómplice antes que defender a su padre. El barrio estaba igual que siempre. Calles tranquilas bordeadas de árboles, luces cálidas en las ventanas vecinas, y ese aroma inconfundible a pan recién horneado que emanaba de la panadería de la esquina, trayéndome recuerdos de tiempos mejores. Sin embargo, al observar la fachada blanca de la casa de mi hijo,
Sentí que algo no encajaba. Las luces del interior estaban apagadas, salvo una lámpara solitaria que titilaba en el comedor proyectando sombras largas. El portón estaba entreabierto y el coche de Daniel estaba estacionado en una posición extraña, como si hubiera llegado con prisa. Tomé aire profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco de la noche, ajusté mi bufanda y subí los escalones de piedra. Cuando levanté la mano para tocar el timbre, la puerta se entreabrió lentamente, chirriando sobre sus bisagras. De la oscuridad del recibidor surgió la voz temblorosa de Rosa, la empleada de la casa, una mujer que llevaba años sirviendo a la familia y a quien yo tenía en gran estima. «Señor Eduardo, no entré», susurró con urgencia. «Váyase, por favor. Váyase de aquí lo antes posible». Sus palabras me golpearon como un viento helado. «¿Qué dices, Rosa? ¿Dónde está mi hijo?», pregunté, confundido, intentando ver más allá de su figura en la penumbra. «No puedo explicarle. Solo váyase. No pregunte nada, por el amor de Dios». Pude ver el terror en sus ojos. No era nerviosismo, no era una simple preocupación doméstica. Era miedo puro, visceral. Algo dentro de mí se contrajo dolorosamente. Rosa dio un paso hacia atrás y bajó la voz aún más, casi inaudible. «Por favor, señor, confíe en mí. No entré». Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desmedida, golpeando mis costillas. «¿Pasa algo con Daniel?», insistí, sintiendo que el pánico empezaba a nublar mi juicio. Ella negó con la cabeza frenéticamente, mirando hacia el interior de la casa como si temiera que las paredes oyeran. «No, no con él, es con usted». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe en mi cara. Me quedé allí, en medio del porche, con el sonido de mi propia respiración resonando en mis oídos como un tambor de guerra. No recuerdo haber bajado los escalones. Solo sé que mis piernas se movieron por instinto y corrí hacia mi coche como si el aire de repente se hubiera vuelto tóxico. Me senté al volante, cerré los seguros y encendí el motor. Pero no arranqué. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Qué demonios estaba pasando? Desde el asiento del conductor tenía una vista directa a los ventanales del comedor. Esperé. Pasaron 3 minutos que se sintieron como 3 siglos. Nada. Y entonces, de pronto, la casa cobró vida. Una tras otra, las luces del interior se encendieron en una secuencia coreografiada, como si alguien hubiera estado esperando mi partida para iniciar la función. Aparecieron 2 hombres que no reconocí, vestidos con trajes oscuros y portafolios en mano. Le seguía Daniel, con una expresión seria, hablando por teléfono. Detrás de él, Claudia, vestida impecablemente de negro, revisaba unos papeles con una prisa voraz. Algo no encajaba. Aquello no tenía la apariencia de una cena familiar íntima. Era una reunión de negocios, una emboscada burocrática planeada cuidadosamente. Mientras observaba, incapaz de apartar la vista, Rosa apareció un segundo en la ventana. Sus ojos se cruzaron con los míos a través de la distancia y el vidrio. Negó suavemente con la cabeza, un gesto triste y definitivo que decía más que 1000 palabras. «Te lo advertí». Encendí las luces del coche, pero seguí sin moverme. 5 minutos después, Daniel se acercó al gran ventanal del comedor. Sacó algo del bolsillo de su saco, un documento, y al firmarlo sobre la mesa de cristal, sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue una mueca de satisfacción, una sonrisa que no recordaba haberle visto jamás, carente de calidez. En ese momento sentí un dolor agudo en el estómago, como si me hubieran golpeado. No era tristeza, era una mezcla tóxica de miedo y traición. Mi hijo, el mismo niño que una vez me abrazó llorando desconsolado cuando murió su madre, el mismo que juró sobre su tumba. «Yo siempre cuidaré de ti, papá». Ahora estaba ahí, dentro de mi antigua casa, firmando algo que, por un instinto primario, supe que tenía mi nombre y mi destino escritos en tinta indeleble. El reflejo de las luces de la casa se mezclaba con el vaho de mi respiración agitada, empañando el vidrio del coche. Tuve que cerrar los ojos unos segundos para no romper en llanto allí mismo, porque a veces el alma comprende la catástrofe antes de que la mente pueda procesarla. Lo que está pasando es más grave de lo que puede soportar, me dije a mí mismo. Pero entonces lo vi. Daniel entregó un sobre abultado a Claudia. Ella lo guardó en su bolso de diseñador con una rapidez felina y, sin esperarlo,
Ambos levantaron la mirada hacia la ventana, hacia la calle, hacia donde yo estaba aparcado en la oscuridad. Me agaché instintivamente, deslizándome en el asiento, con el corazón golpeándome la garganta. Esperé unos segundos eternos y, cuando me atreví a volver a mirar, las pesadas cortinas se habían cerrado. El interior de la casa quedó oculto para mí, pero la verdad ya estaba expuesta. Algo me decía que no debía irme todavía, que esa noche aún no había terminado y que, si me marchaba ahora, me llevaría conmigo una duda corrosiva que nunca podría olvidar. Pero antes de continuar relatándote esta pesadilla, me gustaría saber si te estás sintiendo atrapado por la historia. Si es así, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Esto me ayuda inmensamente a ver que me apoyas y que disfrutas de estas narraciones profundas. También dime, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? Me encanta saber hasta dónde llegan mis palabras. Ahora, continuemos, porque lo que descubrí esa noche desde mi coche cambió el curso de mi vida para siempre. El ronroneo del motor encendido fue mi único consuelo durante las horas siguientes. No tuve valor de volver a mi casa vacía. Sentía que ya no era un lugar seguro. Me quedé allí, estacionado en la oscuridad, observando las luces de la vivienda de mi hijo apagarse una a una, como estrellas muriendo en un cielo contaminado, hasta que solo quedó una encendida, la del despacho del segundo piso. Dentro, la silueta de Daniel caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Lo veía gesticular con esa impaciencia nerviosa que heredó de mí, pero sin la ternura que su madre solía poner en cada uno de sus movimientos. De pronto, tiró algo sobre el escritorio con violencia, se pasó la mano por el cabello desesperado y se quedó mirando fijo hacia la nada, hacia la ventana, hacia mí, aunque no podía verme. Por un instante, quise creer que en ese silencio cabía el arrepentimiento, que estaba dudando de lo que acababa de hacer, pero ya era demasiado tarde para esperanzas ingenuas. Mientras lo observaba, los recuerdos comenzaron a golpear la puerta de mi memoria sin pedir permiso. Recordé el día en que todo cambió, hacía casi 3 años, en esa misma casa. Fue durante una discusión que empezó por un motivo tan pequeño que ahora parece ridículo: la venta de la vieja propiedad familiar en la costa. Después de la muerte de mi esposa Isabel, me quedé solo con aquella casa enorme frente al mar. Daniel me insistía obsesivamente en venderla. Decía que no tenía sentido mantenerla, que me sería más cómodo mudarme a un apartamento moderno cerca de ellos. Pero yo no podía. Cada rincón de esa casa guardaba algo de Isabel: su aroma a lavanda en los armarios, el eco de su voz en la cocina, su risa resonando en el jardín cuando intentaba cuidar sus plantas. Venderla habría sido como enterrarla por segunda vez, borrar su huella del mundo. «Papá», me dijo Daniel aquel día con tono impaciente, casi cruel, «no tiene sentido seguir pagando impuestos por una casa vacía». «No está vacía», le respondí con firmeza. «Aquí está tu madre». «Tu madre ya no está, papá. Eso es lo que tú crees». Claudia intervino entonces con esa voz fría y calculadora que siempre usaba cuando quería sonar razonable. «No es saludable vivir del pasado, don Eduardo». «Y no es saludable vivir sin raíces, hija», le contesté mirándola a los ojos. Ella se levantó molesta y fue directo al punto, sin rodeos. «Daniel tiene razón. Si vendemos, podemos invertir ese dinero en el negocio. No se trata de borrar recuerdos, sino de aprovechar oportunidades financieras». «¿Podemos?», pregunté con ironía. «¿O se trata de que tú puedas?». Daniel golpeó la mesa, haciendo saltar los cubiertos. «Basta, papá, no la ataques». «No la ataco», le dije suavemente. «Solo defiendo lo poco que me queda». Fue entonces cuando lo escuché decir la frase que aún me quema el alma cada vez que la recuerdo: «Si prefieres vivir entre fantasmas, hazlo, pero no esperes que yo te acompañe». Esa fue la última frase real que cruzamos antes del silencio que nos separó por meses. Después vino la distancia, los mensajes sin respuesta, los cumpleaños olvidados, hasta que esta invitación apareció como una llama encendida en la oscuridad, una trampa disfrazada de reconciliación. A medianoche, cuando las luces de su casa finalmente se apagaron por completo, encendí un cigarrillo. Hacía años que había dejado de fumar por promesa a Isabel, pero esa noche las promesas parecían no tener valor. El humo me raspó la garganta, áspero y caliente, pero el fuego en la punta del cigarro me dio una claridad extraña. Algo dentro de mí, una voz antigua y sabia, me decía que esa cena no era un reencuentro,
sino una ejecución social. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría ganar mi propio hijo con hacerme daño de esa manera? Y entonces recordé a Rosa, su mirada aterrada, su voz susurrando. No con él, con usted. Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra maldito. A las 2 de la madrugada, el frío empezó a colarse en el coche y decidí irme. El barrio dormía ajeno a mi tragedia, y solo el ladrido lejano de un perro rompía el silencio sepulcral. Conduje sin rumbo durante un buen rato, dejando que las líneas de la carretera me hipnotizaran, hasta que el cansancio físico me obligó a detenerme frente a una gasolinera abierta a las 24 horas. Pedí un café negro y me senté junto a la ventana, mirando el reflejo del neón parpadeante sobre el parabrisas de mi coche. Un joven empleado, de unos 20 años, con cara de sueño y uniforme desgastado, se acercó y me preguntó amablemente si necesitaba algo más. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Está bien, señor», insistió él, notando mi estado. No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a un extraño que acababa de descubrir que la sangre también puede volverse enemiga? Solo dije: «Estoy cansado, hijo. Cansado de no entender por qué el amor se desgasta tan rápido». El chico me miró un segundo, confundido pero respetuoso, y luego se alejó en silencio a limpiar una mesa. Su gesto simple me recordó algo doloroso. No toda la juventud está perdida. Mi hijo también fue así una vez, generoso, sensible, lleno de luz, hasta que el mundo, la ambición y quizá yo mismo con mis exigencias, lo volvimos duro como la piedra. Volví a casa poco antes del amanecer. El reloj de la entrada marcaba las 5 cuando crucé la puerta. El aire de mi hogar olía a humedad y polvo, a una soledad larga y estancada. Encendí la lámpara verde del escritorio y me dejé caer en la silla, sintiendo el peso de los años en cada hueso. Sobre la mesa todavía estaba la fotografía que guardo desde hace décadas, Daniel con apenas 8 años, sentado sobre mis hombros en la playa, con el mar de fondo. Sonreíamos los dos, congelados en un momento de felicidad pura. Yo creía entonces que nada podría romper ese lazo sagrado. Tomé la foto entre las manos y la miré durante minutos interminables. La tristeza que sentía no era rabia. Era una especie de nostalgia envejecida, una sensación de haber fallado estrepitosamente sin entender cómo ni cuándo. Quizá no lo supe amar bien. Quizá le exigí ser fuerte demasiado pronto. Quizá confundí disciplina con dureza y cariño con control. Los padres también nos equivocamos, solo que a veces lo descubrimos cuando ya nadie quiere escucharlo y el daño es irreversible. De pronto, el sonido estridente del teléfono fijo me sacó de mis pensamientos oscuros. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, temiendo que fuera Daniel con alguna excusa falsa. «Sí», dije con voz ronca. «Señor López, soy Rosa». Mi cuerpo se tensó de inmediato. «Rosa, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «No puedo hablar mucho, señor. Solo quería asegurarme de que se fue de allí anoche». «Sí, me fui. Gracias a Dios que me advertiste». «¿Qué está ocurriendo, Rosa?», pregunté conteniendo el temblor en mi voz. Ella dudó unos segundos al otro lado de la línea. Escuché su respiración agitada. «No puedo decirle por teléfono, es demasiado peligroso. Pero tiene que verme. Es de vida o muerte». «¿Dónde?» «Mañana al mediodía, en la cafetería de la estación vieja de trenes. No le diga a nadie que irá». «¿A nadie?» La línea se cortó con un clic seco. Me quedé inmóvil, sosteniendo el auricular como si pesara 1 tonelada. Las sombras del pasado se mezclaban con las del presente y juntas formaban un laberinto del que no sabía si quería salir. Sabía que debía dormir, que mi cuerpo lo necesitaba, pero el sueño no llegó. Solo la imagen de mi hijo en aquella ventana, firmando algo que no entendía, y el eco de una voz femenina que por primera vez en mucho tiempo no me traía consuelo, sino advertencia, ocupaba mi mente. Y aunque mi corazón de padre quería creer desesperadamente en la inocencia de Daniel, mi instinto de supervivencia me decía que la verdad, cuando se revelara, no iba a salvarme. Iba a destruirlo todo. La estación vieja estaba casi vacía, un esqueleto de hierro y vidrio olvidado por la modernidad. El reloj colgado en lo alto marcaba las 12 en punto, pero sus manecillas parecían detenidas en otro siglo. El aire olía a café recalentado, a aceite de máquinas y a polvo acumulado. Me senté junto a una ventana sucia, donde la luz del mediodía apenas lograba atravesar el cristal empañado de hollín.
Pedí un cortado y esperé, tamborileando los dedos sobre la mesa de formica. No sabía si Rosa vendría. Tampoco sabía si debía estar allí, jugando los espías a mi edad. Pero cuando una persona te mira con tanto miedo y te pide que escapes de la casa de tu propio hijo, no puedes ignorarlo. Y menos cuando ese miedo viene de alguien que ha estado escuchando tras las puertas. Pasaron 10 minutos, luego 15. El café ya se había enfriado, formando una nata desagradable en la superficie. Cuando la vi entrar, llevaba un abrigo oscuro demasiado grande para ella y unas gafas de sol baratas que apenas disimulaban su nerviosismo. Miró alrededor varias veces, escaneando el lugar antes de acercarse a mi mesa. «Señor López», susurró al llegar, sin sentarse todavía. «Gracias por venir». Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Sus manos temblaban tanto que derramó un poco de café al intentar tomar la taza que le ofrecí. «Tranquila, Rosa, nadie nos está mirando. Estamos solos aquí». Ella negó con la cabeza frenéticamente. «Usted no entiende. Si me ven con usted, me quedo sin trabajo y o peor». Esa última palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra. Asterisco peor. ¿Peor? Dígame la verdad, Rosa. Intenté sonar firme, autoritario, aunque el corazón me latía con fuerza desbocada. ¿Qué ocurre con Daniel? No es con él, es con todos ellos. Es una red. ¿Cómo que todos? Su hijo, su esposa y ese abogado que fue anoche a la casa. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio personal para que me escuchara bien. Explíquese ahora mismo. Ella respiró hondo, cerrando los ojos un momento, como si necesitara reunir valor de donde no lo tenía. Hace semanas que algo raro pasa en esa casa. Llegan sobrecertificados, llamadas extrañas a deshoras. La señora Claudia me prohibió terminantemente entrar al estudio y limpiar allí. Pero ayer escuché una conversación que no debía oír. ¿Qué clase de conversación? ¿Una sobre usted, señor? El corazón me dio un vuelco doloroso. ¿Sobre mí? Rosa asintió, y una lágrima se escapó por debajo de sus gafas oscuras. Decían que todo tenía que parecer un accidente doméstico, que después del viernes nadie sospecharía nada porque usted vive solo y está deprimido. La sangre se me heló en las venas, convirtiéndose en hielo puro. Asterisco un accidente. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo querían invitar a cenar para... Bajó la voz hasta convertirla en un hilo apenas perceptible. Para hacerle daño, para acabar con usted. El silencio entre nosotros fue tan denso, tan pesado, que pude escuchar el tic-tac lejano del reloj de la estación y el zumbido de una mosca contra el cristal. Me llevé las manos a la cara, frotándome los ojos con fuerza. No quise creerlo. Mi propio hijo, mi sangre, el niño al que enseñé a andar en bicicleta. No, murmuré, negando la realidad. Debe haber un malentendido. Daniel no es capaz. Rosa me miró con una mezcla de compasión infinita y miedo. Ojalá lo hubiera, señor. Ojalá yo estuviera loca. Pero escuché a su nuera decir claramente que no podían dejar cabos sueltos. Dijo, si ese viejo no firma los papeles por las buenas, tendremos que arreglarlo de otra forma. Mis dedos temblaron sobre la mesa. ¿Qué papeles? Ella abrió su bolso con movimientos torpes y sacó un sobredoblado y arrugado. Esto lo encontré en la cocina, en la basura, antes de que lo quemaran. Estaba en una carpeta con su nombre. Me lo entregó con manos temblorosas. Adentro había copias arrugadas de documentos notariales. El encabezado decía en letras negras y formales, cesión de derechos patrimoniales y testamento vital. Eduardo López. Las firmas al pie eran mías, o al menos parecían serlo. Eran idénticas. Pero yo nunca firmé esto, susurré, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Lo sé, asintió Rosa. Por eso le dije que se fuera. Han estado practicando su firma durante semanas. Si usted hubiera entrado esa noche, le habrían dado algo en la bebida o provocado una caída, y luego habrían usado estos papeles. No estaría aquí hablando conmigo hoy. Sentí un mareo intenso. El mundo giró un segundo y tuve que aferrarme a la mesa para no caer al suelo. Me quedé mirando los papeles, incrédulo.
No podía entender cómo habían llegado a ese nivel de maldad. ¿Quién es ese abogado? Pregunté con la voz rota. Un tal Ramiro Peña. Ha estado yendo a la casa desde hace meses. Su hijo dice que es su asesor financiero, pero en realidad está ayudando a su esposa a transferir todo su patrimonio a otra cuenta en el extranjero. ¿A nombre de quién? De ella y de una empresa fantasma que crearon. Me quedé en silencio, procesando la información. En mi cabeza, las piezas dispersas empezaban a encajar en un mosaico grotesco. Los meses de silencio, las llamadas que nunca me contestó, el tono forzado y perfecto de la invitación a cenar. No era una reconciliación, era una emboscada final. Rosa se inclinó hacia mí. Urgente. No puede volver a su casa, señor. Ya no es segura. No puede firmar nada ni hablar con ellos. Sabrán que sospecha. ¿Y qué debo hacer entonces? ¿Llamar a la policía? No tiene pruebas suficientes. Dirán que son papeles borrador. Tiene que buscar a alguien en quien confíe ciegamente y desaparecer por unos días. Asterisco desaparecer. La palabra me dio vueltas en la mente. Era absurdo. Huir. A mis 60 años. Esconderme como un criminal fugitivo para sobrevivir a mi propia familia. A la gente que debería amarme. Pero cuando la miré a los ojos, supe que no exageraba. Ese miedo en su mirada era real. Y mi hijo, el mismo niño que un día me dijo, «Quiero ser como tú, papá», había dejado de existir hacía mucho tiempo, devorado por la codicia. Salimos juntos de la cafetería. El sol de la tarde ya caía, tiñendo los adoquines de la calle de un tono ámbar melancólico. Rosa caminaba rápido, mirando hacia los lados paranoica. Antes de despedirse, me apretó la mano con fuerza. No confíe en nadie, señor, ni siquiera en su hijo, especialmente no en él. Vi cómo se alejaba entre la gente hasta perderse en la multitud de la ciudad. Me quedé parado allí, sintiendo que algo dentro de mí se había roto irreparablemente. No era solo la confianza ni la seguridad, era mi propia identidad como padre. Encendí el coche y conduje sin rumbo fijo. Las palabras de Rosa retumbaban en mi cabeza como un eco infernal. Después del viernes, nadie sospecharía. Aquella frase me perseguía. Si no hubiera obedecido su advertencia en el porche, tal vez ya estaría muerto y ellos estarían brindando sobre mi cadáver. Llegué a casa entrada la noche, con el alma en los pies. Encendí la luz del salón y abrí los documentos robados una vez más. Miré mi firma falsificada con una lupa que guardaba en el escritorio. Era perfecta, idéntica a la mía. El trazo, la inclinación, incluso la presión de la pluma al final de la rúbrica. Me quedé observando el papel tratando de entender en qué momento dejé de conocer a mi propio hijo para criar a un monstruo. De repente, algo me estremeció. En la parte inferior del contrato, en letras minúsculas, había una fecha impresa. Sábado 9 de julio. El día siguiente a la cena. Esa era la fecha en la que planeaban presentar mi cesión ante notario, probablemente alegando que la firme justo antes del accidente. Lo tenían todo planeado. Mi muerte, mi firma, mi desaparición y el reparto del botín. Me levanté despacio, sintiendo una furia fría nacer en mi pecho, y me miré en el espejo del salón. Los ojos que me devolvieron la mirada ya no eran los de una víctima asustada. Eran los de un hombre que ya no podía seguir siendo pasivo. Un padre puede perdonar una mala palabra, una ofensa, una distancia dolorosa, pero no una traición planeada con tanta frialdad. No un intento de asesinato. Aquella noche comprendí algo fundamental. No podía denunciar todavía. No podía actuar sin pruebas contundentes y, lo más importante, no podía dejar que supieran que estaba vivo y enterado. Porque si querían verme muerto, tendrían que enfrentar la versión de mí que ellos mismos habían despertado. Un hombre sin miedo, un padre que lo había perdido todo y que ahora no tenía nada más que perder. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena una y otra vez. Mi hijo, su esposa, los documentos, el abogado sonriendo y mi nombre falsificado al pie de un contrato que sellaba mi desaparición. La mente me ardía de actividad, pero el corazón, en cambio, estaba helado, muerto. Durante años me creí un hombre fuerte, capaz de enfrentarlo todo, desde crisis económicas hasta la viudez. Pero la traición de un hijo tiene un peso distinto, una gravedad propia. No se lleva en la espalda, sino en el alma, corroyendo todo lo bueno que uno tiene.
Es un tipo de dolor que no se grita ni se llora. Se piensa, se analiza. Y esa noche pensé demasiado. A las 5 de la mañana me levanté, preparé café muy cargado y me senté en la mesa con los documentos delante. Necesitaba claridad y la única forma de obtenerla era transformando mi dolor en algo útil, en una estrategia. Sabía que si iba a la policía ahora, me dirían que era una disputa familiar, una sospecha de un anciano paranoico sin pruebas físicas de un intento de homicidio. Y si enfrentaba a Daniel cara a cara, solo aceleraría lo inevitable. Buscarían otra forma de eliminarme, tal vez más directa. Así que decidí hacer lo que jamás pensé que haría. Jugar su juego, pero mejor. Saqué un cuaderno nuevo, abrí una página en blanco y escribí en la parte superior una sola palabra. Asterisco plan. Debajo tracé 3 columnas. Personas, tiempos, riesgo. Me sentía absurdo por un momento, como si fuera un criminal de película diseñando un delito. Pero luego recordé las palabras de Rosa. No confíe en nadie. Y entendí que mi única defensa sería mi propia astucia y crueldad calculada. El primer paso era encontrar a un aliado, alguien de confianza absoluta, y a mi edad no quedaban muchos. Fue entonces cuando pensé en Martín Calderón. Martín, mi viejo amigo de la juventud. Habíamos trabajado juntos hace décadas en la empresa de ingeniería donde conocí a Isabel. Martín siempre fue un hombre discreto, fiel hasta la médula, con una mente afilada para los detalles legales y una lealtad inquebrantable. Después de jubilarse, se retiró a una pequeña casa en el campo, alejado del ruido de la ciudad. Le marqué a media mañana, rezando para que no hubiera cambiado de número. Tardó en contestar. Eduardo, su voz sonó ronca, sorprendida. Caray, pensé que estabas en otro país o que te habías olvidado de los pobres. Ojalá lo estuviera, Martín, le respondí con amargura. Necesito verte. Es urgente. ¿Tan grave es? Digamos que se trata de vida o muerte. Literalmente. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Luego su voz se volvió seria, profesional. Ven esta tarde. No le digas a nadie. Te espero. El camino hasta su casa fue largo y silencioso. La carretera serpenteaba entre campos secos de trigo y árboles torcidos por el viento, un paisaje que reflejaba mi estado de ánimo. Mientras conducía, repasaba mentalmente cada palabra que Rosa me había dicho, buscando grietas en mi historia, buscando fallos. Cuando llegué, Martín me esperaba en el porche de madera con su eterno sombrero de ala ancha y su taza de mate en la mano. Apenas me vio bajar del coche, dejó el mate y me abrazó con fuerza. Tienes el mismo olor a café y a tristeza de siempre, bromeó intentando aligerar el ambiente, aunque sus ojos me analizaban con preocupación. Sonreí por primera vez en días, una sonrisa débil. Y tú sigues oliendo a tierra mojada y a consejos que duelen. Nos sentamos frente a la chimenea de piedra. El fuego crepitaba, dándonos calor. Le conté todo, absolutamente todo, sin omitir nada, ni siquiera la vergüenza que sentía como padre. El mensaje de mi hijo, la advertencia de Rosa, los hombres de traje, los documentos falsificados. Martín me escuchó sin interrumpir, moviendo lentamente la bombilla del mate, asimilando la gravedad del asunto. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos largos, mirando las llamas. Entonces, ¿quieren matarte?, dijo al fin con una calma escalofriante, como si hablara del clima. Eso parece. O al menos, quitarme del medio permanentemente. ¿Y tú qué piensas hacer, Eduardo? ¿Sobrevivir? Él se recostó en la silla de mimbre, cruzando los brazos. Eso suena bien, heroico, pero necesitarás más que suerte para sobrevivir a una conspiración familiar ilegal. Necesito tu ayuda, Martín. Eres el único. Sabes que la tienes, viejo amigo. Siempre. Le mostré los papeles que Rosa me había dado. Martín los leyó con atención, ajustándose las gafas, y asintió gravemente. Esto es una falsificación profesional. No cualquiera podría replicar una firma así con tanta precisión. Han contratado a un experto. ¿Puedes rastrear de dónde salió? ¿Con tiempo? Sí. Pero antes debemos protegerte a ti. Si saben que estás vivo y sospechando, acelerarán el plan. ¿Protegerme cómo? ¿Escondiéndome? No, dijo Martín, y una chispa brilló en sus ojos. Asterisco desapareciendo.
¿Qué? Si ellos creen que ya estás fuera del juego, que su plan funcionó o que el destino se les adelantó, bajarán la guardia. Es la única forma de atrapar a una serpiente, dejar que crea que ya ha mordido y que la presa está muerta. Me quedé mirándolo, atónito. La idea era tan absurda como brillante. ¿Y cómo se supone que desaparezca sin dejar rastro?, pregunté. Martín sonrió con esa malicia inteligente que solo los viejos astutos poseen. Déjamelo a mí. Tengo contactos en la funeraria local, gente que me debe favores antiguos. Si te parece, mañana mismo podemos organizar un pequeño accidente. ¿Un incendio? Tal vez. ¿Estás hablando de fingir mi muerte? ¿De verdad? Exactamente. Morir para vivir. La idea me revolvió el estómago. Fingir mi muerte implicaba dolor para los pocos que aún me querían, implicaba borrar mi identidad. Pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Si Daniel y Claudia planeaban quedarse con mis bienes, vería mi supuesta muerte como una oportunidad perfecta, un regalo del destino que les ahorraba el trabajo sucio. Y mientras ellos se hundían en su propia mentira, celebrando mi final, yo podría observarlos desde la oscuridad, reuniendo las pruebas para destruirlos. Esa noche me quedé a dormir en casa de Martín. Él preparó un cuarto sencillo de huéspedes con una cama de madera rústica y una manta gruesa de lana. Antes de acostarme, saqué la foto de mi esposa de la cartera y la puse sobre la mesa de luz. Isabel, susurré vacío, nunca quise que esto terminara así. Perdóname por lo que voy a hacer, pero ya no puedo seguir siendo el padre que espera y perdona. Ahora tengo que ser el hombre que actúa. Apagué la lámpara y miré el techo de vigas oscuras. El silencio del campo era absoluto, sanador. Por primera vez en semanas no sentí miedo, sino una extraña sensación de control. Era como si la vida me hubiera devuelto el timón después de un largo naufragio en aguas turbulentas. Al amanecer, Martín entró con un termo de café humeante y un sobremanila en la mano. «Aquí está todo lo que necesitarás para empezar tu nueva novida», dijo dejándolo sobre la mesa. Dentro había una identificación falsa muy bien hecha, una libreta con notas y una llave de bronce. «¿Qué es esto?» «Una cabaña de caza que tengo en las afueras, cerca del río, oculta por el bosque. Nadie te encontrará allí. No tiene lujos, pero es segura». «¿Y después?», pregunté, sintiendo el peso de la decisión. «Después, los dejaremos hablar. Los dejaremos firmar, moverse, cometer errores. Y cuando crean que todo está bajo control, cuando se sientan dueños del mundo, atacarás». «¿A vengarme?». «No, Eduardo. A mostrarles quién eres. A hacer justicia». Me quedé mirando el fuego que Martín había encendido. Las llamas danzaban hipnóticas, como si supieran que algo grande estaba por comenzar. Y en ese instante lo decidí irrevocablemente. Dejaría atrás al hombre ingenuo que fui, al padre que solo sabía dar. Porque a veces, para que la verdad salga a la luz, hay que pasar por la sombra más profunda. Me serví una taza de café y brindé en silencio por mi esposa, por la valiente Rosa que me advirtió, y por el hijo que me enseñó, de la forma más cruel posible, que el amor ciego también puede matar. Y así, con el primer rayo de sol iluminando mi rostro, tomé la decisión más importante de mi vida: morir para poder vivir. El sonido de las sirenas fue más convincente de lo que jamás imaginé. Martín se encargó de todo con una precisión quirúrgica que rozaba lo macabro. El plan era simple en teoría, pero arriesgado en la práctica. Un supuesto accidente doméstico, una fuga de gas, una explosión en la cocina de mi casa vacía mientras yo dormía. El cadáver, claro, no era mío. Un contacto suyo en la morgue, un hombre que entendía de discreción y deudas, se encargó de proporcionar un cuerpo no reclamado, un indigente que merecía un funeral digno aunque fuera bajo otro nombre. El fuego hizo el resto, borrando huellas e identidades. Una explosión controlada en mi vieja casa selló la historia. Los vecinos, alarmados por el estruendo, llamaron a los bomberos. Cuando los medios llegaron, atraídos por el apellido ilustre, ya se hablaba de una tragedia en el domicilio del empresario jubilado Eduardo López. Desde la cabaña de Martín, a varios kilómetros de distancia y seguro en mi escondite, observé la transmisión en directo en una pequeña televisión portátil. El humo negro aún salía por el techo de lo que alguna vez fue mi hogar, mi santuario. Un reportero joven hablaba frente a las cámaras con tono grave y teatral, buscando el sensacionalismo.
Asterisco, fuentes cercanas indican que el señor López se encontraba solo en la vivienda. Se presume un accidente fatal debido a una fuga de gas. Las autoridades aún investigan, pero las esperanzas de encontrar supervivientes son nulas. Asterisco. Me quedé en silencio, petrificado. No sabía si llorar por lo que veía. Mi casa destruida, mis recuerdos calcinados, o por lo que había perdido mucho antes de esa noche. Esa casa había sido mi refugio, el último rincón físico que conservaba de Isabel. Ahora solo quedaban cenizas y escombros. Martín entró con 2 tazas de café, sacudiéndose el polvo de la ropa. «Salud, difunto», bromeó levantando la suya, aunque su mirada era compasiva. Yo no sonreí. No pensé que dolería tanto fingir morir, Martín. Solo los que estuvieron vivos de verdad sienten eso, Eduardo. Los muertos en vida, como tu hijo, no sienten nada, respondió con sabiduría. La noticia de mi muerte se expandió como fuego en pasto seco. A las pocas horas, las redes sociales y los portales de noticias locales hablaban de mi fallecimiento. Viejos amigos comenzaron a dejar mensajes de condolencia en Internet, hipócritas algunos, sinceros otros. Incluso algunos familiares lejanos con los que no hablaba hacía años publicaron palabras amables sobre mi generosidad y legado. La muerte, pensé con amargura, tiene un extraño poder, el de reconciliar a los que no tuvieron el valor de hacerlo en vida y convertir en santos a los hombres comunes. Pero la parte que realmente me interesaba, la única que importaba, aún no había ocurrido: la reacción pública de mi hijo. Y cuando finalmente lo vi frente a las cámaras al día siguiente, entendí que todo el dolor había valido la pena. Era la tarde. La televisión mostraba la fachada de la casa de Daniel. Él y Claudia estaban en el porche, rodeados de micrófonos y periodistas como buitres. Daniel llevaba gafas oscuras para ocultar sus ojos, pero su voz, aunque temblorosa, buscaba parecer firme. Asterisco, mi padre fue un hombre complicado, estricto, pero siempre será mi padre. Lo extrañaremos profundamente. Es una pérdida irreparable. Asterisco. Lo dijo sin pestañear, con una pausa exacta, ensayada, como si estuviera leyendo un guión escrito por su esposa. A su lado, Claudia fingía limpiar una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. El reportero le preguntó: «Asterisco, ¿cómo se siente, señora, tras esta tragedia repentina?» «Asterisco». Ella suspiró, puso una mano sobre el hombro de Daniel y respondió con voz quebrada: «Asterisco, solo queremos cerrar este capítulo doloroso y continuar con lo que él hubiera querido. Paz para la familia. Paz y unidad. Asterisco. Asterisco, paz». Una palabra que en su boca sonaba como veneno puro. Esa noche, Martín y yo nos sentamos frente al televisor con una botella de vino barato. «¿Y ahora qué sigue?», me preguntó. «Esperar». «¿Esperar qué?». «A que la codicia les gane. A que cometan su primer error». Y no tardaron. 2 días después, el abogado Ramiro Peña apareció en el noticiero local acompañado de Daniel, tan rápido que parecía obsceno. Anunciaban la lectura del testamento y la transferencia de bienes pendientes para asegurar la estabilidad de las empresas familiares. No pude evitar soltar una carcajada amarga que resonó en la cabaña. Ni siquiera habían esperado el luto oficial. Apenas enterraron las cenizas del desconocido que creían que era yo, ya estaban reclamando el botín. Martín sonrió con ironía desde su sillón. La avaricia tiene mejor olfato que un sabueso, y es más rápida que el dolor. Me dediqué a observar cada movimiento desde la distancia, convertido en un espectro. La cabaña tenía conexión a Internet gracias a un generador y una antena que Martín instaló. También colocó cámaras discretas y micrófonos de largo alcance en los restos de mi antigua casa, donde iban a evaluar daños. Y, lo más importante, cerca de las oficinas de Daniel. Cada día revisábamos las grabaciones. Era como mirar una obra de teatro macabra en la que los villanos olvidan que el público los sigue. En una de esas grabaciones de audio, captada en un restaurante donde se reunieron, escuché a Claudia hablar con el abogado. Sus voces eran claras, sin filtros. «Asterisco, ahora todo es nuestro, Ramiro», dijo ella con una risa ligera. «Asterisco, casi todo, Claudia», respondió con cautela. «Asterisco, falta liberar las cuentas en Suiza y vender los terrenos de la costa». «Asterisco, tranquilo», añadió ella con desdén.
Asterisco Daniel no sospecha de nada sobre las cuentas offshore. Cree que todo va al fondo como un asterisco. Sentí un golpe seco en el pecho. No solo me habían traicionado a mí, ella también lo estaba traicionando a él. El hijo que quiso heredarme en vida, que vendió a su padre, ahora era el tonto útil de su propia esposa. Martín me miró, notando mi expresión de asco. Te lo dije, viejo. En las traiciones siempre hay jerarquías. Siempre hay un depredador más grande. Pasaron 3 semanas. El país ya había olvidado mi muerte. Las noticias vuelan. Daniel se mostraba en público como el nuevo CEO, el responsable de mis propiedades, hablando de continuar mi legado e innovar. Sus palabras me daban náuseas, pero lo que más me dolía era ver que mi nieta Sofía apenas aparecía en público. Sabía que la mantenían lejos de todo, probablemente con niñeras, y eso, paradójicamente, me tranquilizaba. Ella no tenía la culpa de los pecados de su padre. Una noche, mientras revisaba mis notas bajo la luz de una vela, Martín entró con una sonrisa discreta pero triunfal. Llegó el momento, Eduardo. ¿De qué hablas? Tu hijo hizo su movimiento. Vendió la última propiedad a nombre de tu empresa matriz. Todo quedó registrado en el notario hoy a las 10. Perfecto, dije, sintiendo una corriente de adrenalina recorrerme la espalda. Entonces, ¿empezamos? Asentí, cerrando el cuaderno. Sí, es hora de que el muerto hable. A la mañana siguiente enviamos 3 sobres amarillos desde una oficina postal en un pueblo lejano, sin remitente, usando guantes para no dejar huellas. Uno para la Fiscalía Anticorrupción, otro para un periodista de investigación famoso por destapar escándalos, y el último para Daniel. En cada uno había copias de los documentos falsificados que recuperé gracias a Rosa, las transcripciones de las grabaciones de Claudia y el abogado, y un mensaje escrito de mi puño y letra, con esa caligrafía que mi hijo conocía tan bien. No toda muerte es el final. Algunas son el principio de la verdad. Cuando cerré el sobre de Daniel, sentí que algo dentro de mí también se cerraba para siempre. El miedo, la humillación, la impotencia, todo quedaba atrás. Me miré al espejo del pequeño baño de la cabaña, iluminado por una bombilla desnuda. El rostro que vi ya no era el de un hombre vencido. Era el de un padre dispuesto a recuperar su nombre y su honor, aunque para eso tuviera que seguir muerto ante el mundo un poco más. Antes de continuar con el desenlace, dime aquí en los comentarios, ¿qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? ¿Crees que mi plan fue demasiado cruel o era necesario? ¿Qué harías tú en mi lugar si descubrieras una traición así? No te vayas del vídeo, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El verdadero infierno para ellos aún estaba por comenzar. El silencio cuando uno está vivo pero el mundo cree lo contrario suena diferente. No es paz, es un eco hueco, una vibración constante, como si el universo respirara sin ti. A veces me sorprendía hablando solo en la cabaña o respondiendo en voz alta a los presentadores de noticiero. Martín se reía y decía que la muerte me estaba volviendo filósofo, pero en el fondo, lo que me estaba volviendo era humano otra vez. Llevaba un mes escondido cuando llegaron las primeras consecuencias de mis sobres anónimos. La prensa explotó como una bomba de racimo. Titulares en todos los portales. Nuevas dudas sobre la muerte del empresario Eduardo López filtran documentos que involucran a su hijo en maniobras financieras ilícitas, una viuda falsa y un abogado en la mira de la justicia. Ver sus rostros en televisión, rodeados de micrófonos, intentando defender lo indefendible, me provocó una mezcla compleja de risa amarga y compasión lejana. Daniel lucía pálido, con ojeras profundas que le llegaban a los pómulos. Claudia, en cambio, mantenía el aplomo de quien no conoce la vergüenza, aunque se notaba la tensión en su mandíbula. Mientras los reporteros los acorralaban con preguntas incisivas, él tartamudeaba, sudaba. Ella mentía con una serenidad pasmosa que solo da el hábito de la manipulación. Asterisco, todo esto es una confusión, un ataque de competidores, decía ella a las cámaras. Asterisco, mi suegro firmó esos documentos en vida, con plena conciencia. Las acusaciones son crueles y falsas, asterisco. Pero las pruebas que envié hablaban más fuerte que cualquier discurso ensayado. Y mientras ellos se hundían en el fango, yo me mantenía en silencio, observando desde el exilio que yo mismo había creado. Sin embargo, no todo era satisfacción. La noche me pesaba. Dormir en una cama ajena,
con el viento golpeando las ventanas de madera y el reloj marcando horas sin sentido, me hacía pensar demasiado en los porqués. ¿En qué momento un padre y un hijo se pierden así? ¿Cuándo deja de ser amor y se convierte en cálculo matemático? Recordaba a Daniel de niño, corriendo entre los pasillos de la vieja casa, riendo con la inocencia de quien no conoce la codicia. Le había enseñado a andar en bicicleta, a escribir su nombre, a no mentir jamás. Y ahora había firmado mi sentencia de muerte social, no por odio, sino por pura y vulgar ambición. Esa era la herida más profunda, saber que su traición no nació del desprecio, sino del deseo de tener más. Una noche, mientras repasaba los informes médicos que Martín conseguía de sus contactos en la ciudad, encontré un dato que me heló la sangre y detuvo mi corazón un instante. Mi nieta, Sofía, estaba internada en una clínica privada. Había sufrido una crisis nerviosa en el colegio. Nadie se lo dijo a la prensa para proteger la imagen familiar, pero el informe médico lo confirmaba. Estrés agudo, alucinaciones leves. Me quedé mirando el papel sin respirar. No puede ser, murmuré, sintiendo las lágrimas picar mis ojos. Martín levantó la vista del escritorio. ¿Qué ocurre? Le mostré el documento. Él lo leyó en silencio y suspiró. La niña no entiende lo que pasa. Eduardo. Perder al abuelo, ver a los padres en televisión gritando, la tensión en casa. Es demasiado para una criatura de 9 años. Apreté los puños hasta que me dolieron. Ella no tiene la culpa de nada. Ella es inocente. Lo sé, viejo, pero si apareces ahora, arruinas todo el plan. Ellos ganan. No me importa el plan si mi nieta sufre. Si te importa, replicó Martín con una calma dura pero necesaria. Si lo haces antes de tiempo, los verdaderos culpables saldrán impunes con sus abogados caros y tu nieta crecerá creyendo que su abuelo fue un loco que fingió su muerte y abandonó a todos. ¿Eso quieres? Ese legado quieres dejarle. Me quedé en silencio, derrotado por la lógica. A veces Martín tenía una crueldad que dolía, pero sus palabras eran la verdad. Tenía que resistir por ella, por Isabel, por mí. 2 semanas después, la justicia abrió una investigación formal. El abogado Peña fue citado a declarar y, poco a poco, los medios comenzaron a hablar de una posible estafa familiar a gran escala. Daniel se hundía más cada día. Los amigos del club lo evitaban. Los socios lo abandonaron como a un apestado, y Claudia simplemente desapareció del ojo público, alegando problemas de salud. Hasta que una noche recibí un correo electrónico en la cuenta segura que Martín había creado. Sin remitente, sin asunto, solo una frase, asterisco sé que estás vivo. El corazón me dio un vuelco. Llamé a Martín de inmediato, despertándolo. ¿Alguien lo sabe? Tranquilo, respondió él con voz adormilada. ¿Qué dice exactamente? Le leí el mensaje. Guardó silencio un instante. Debe ser Rosa. ¿Por qué lo dices? Porque nadie más podría saberlo ni tener la lealtad para avisarte. Y si fuera tu hijo o su mujer, no escribirían, irían a buscarte con la policía o matones. El alivio me duró poco. Al día siguiente, un segundo mensaje llegó, esta vez con una dirección adjunta, la del hospital donde estaba Sofía. Y solo una palabra, ven. No podía quedarme quieto. Martín me advirtió que era una locura, una trampa potencial. Pero hay cosas que ningún padre ni abuelo puede ignorar. La sangre llama. Así que al caer la noche, me puse una gorra vieja, unas gafas oscuras y un abrigo desgastado, y conduje hasta el hospital con el corazón en la garganta. Aparqué lejos, crucé el jardín evitando las cámaras de seguridad y entré por una puerta lateral de servicio que Rosa me había indicado en otro mensaje. Nadie me reconoció. Para el mundo, yo era un fantasma o un viejo conserje. Subí al segundo piso por las escaleras. Habitación 214. Me detuve ante la puerta entreabierta. Desde el interior se oía un murmullo suave, una canción de cuna que yo solía cantarle. Empujé apenas la rendija y la vi. Rosa estaba sentada junto a la cama de Sofía, leyéndole un cuento bajo la luz tenue. La niña dormía, pálida, con la respiración tranquila pero frágil. Rosa me vio. Se levantó de inmediato y corrió hacia mí en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que vendría. Señor, susurró abrazándome. ¿Qué le pasó exactamente?
Se desmayó en el colegio. Dice que soñó que usted la llamaba desde un incendio, que estaba atrapado. No paraba de gritar su nombre. Abuelo, abuelo. Tragué saliva, sintiendo un dolor agudo en el pecho. ¿Y Daniel? ¿Ha venido? Ni una vez hoy. Está escondido, huyendo de los periodistas. ¿Y su esposa? Nadie sabe dónde está Claudia. Me acerqué a la cama. Sofía, con apenas 9 años, respiraba con la inocencia que los adultos perdemos en el camino. Le acaricié la frente con cuidado, sintiendo su calor. Perdóname, pequeña, susurré. Todo esto terminará pronto. Te lo prometo. Rosa me miró con ternura. ¿Tiene que volver, señor? Alguien tiene que decir la verdad y acabar con esto. Negué con la cabeza, secándome una lágrima. Aún no, Rosa. Falta algo. Falta el golpe final. Tienen que caer por su propio peso. Cuando regresé a la cabaña, Martín me esperaba despierto, preocupado. Le conté todo. Él suspiró aliviado de verme sano y salvo. Sabía que irías. Eres terco. No podía quedarme, Martín. Lo sé. Pero recuerda, el silencio es tu mejor arma ahora. Úsalo. Asentí. Y por primera vez en semanas entendí el verdadero significado de su frase. El silencio no solo protege, también castiga. Y los que un día creyeron que podían hablar en mi nombre y robar mi vida, pronto aprenderían lo que se siente cuando el muerto vuelve a hablar. Para el gran final, necesitaba infiltrarme. Martín me ayudó a conseguir una nueva identidad completa. Manuel Rivas, 62 años, técnico de mantenimiento jubilado, un hombre gris, sin pasado, sin familia, sin historia. El tipo de hombre que nadie mira 2 veces, que pasa inadvertido en la multitud. Perfecto. Había pasado más de un mes desde mi falsa muerte. La policía seguía investigando, pero los medios ya habían pasado a otro escándalo. Hasta que una mañana, una noticia en el periódico me hizo hervir la sangre. Claudia Ramírez, viuda del empresario Eduardo López, reaparece como nueva inversora mayoritaria del Grupo Edan. El Grupo Edan, mi empresa, la que fundé con Isabel hace 30 años con sudor y lágrimas. Y allí estaba ella en la foto, sonriendo triunfal, vestida de luto riguroso, dueña de algo que nunca le perteneció. El fuego que creía controlado volvió a encenderse. Ya no bastaba con observar desde lejos. Tenía que verla de cerca, respirar su mismo aire. Martín, a regañadientes, me ayudó a conseguir un puesto temporal como auxiliar de mantenimiento en el edificio de mi propia empresa. De empresario a electricista, se burló Martín cuando me vio con el uniforme azul y la caja de herramientas. Si Isabel te viera, se reiría contigo, me abofetearía por no hacerlo antes. Respondí ajustándome la gorra. A la semana siguiente ya estaba allí. El edificio de cristal y acero me recibió con un aire ajeno, frío. Pasé mi primera jornada cambiando bombillas en el piso 3, invisible para los ejecutivos que pasaban a mi lado hablando de millones. El segundo día, la vi. Claudia bajó del ascensor privado rodeada de 2 hombres trajeados. Reía. Su perfume caro, el mismo que solía usar para adularme en las reuniones familiares, llenó el pasillo. Cuando pasó junto a mí, me miró sin mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. Esa indiferencia fue el golpe más irónico. Había muerto tan bien que hasta mi asesina me ignoró. Durante las siguientes semanas comencé a espiar. Cada paso, cada reunión. Una tarde, escuché a Claudia hablando por teléfono desde su oficina con la puerta entreabierta. Asterisco, sí, Ramiro, el dinero está casi listo. Necesito que Daniel firme el último documento de cesión total. No, él no sabe nada. Le diré que es un seguro. Con esto, todo será mío. Y cuando el viejo aparezca, si es que aparece, no tendrá ni un centavo que reclamar a asterisco. Mi puño se cerró con fuerza sobre la escoba. Ahí estaba la confesión. Tenía que capturarla. La oportunidad llegó con una conferencia de prensa que el Grupo Edan organizó para aclarar rumores y limpiar la imagen de la empresa. Claudia y Daniel aparecerían juntos. No podía haber mejor escenario. Esa mañana, coloqué discretamente una memoria USB conectada al sistema de proyección principal del auditorio. En ella había de todo: documentos, grabaciones de audio, fotos y un video mío grabado en la cabaña. A las 11, el evento comenzó. La sala estaba llena.
Claudia tomó el micrófono, soberbia. Asterisco, queremos desmentir las acusaciones. Daniel estaba detrás, temblando. El moderador anunció una presentación sobre la historia de la empresa. La pantalla gigante se encendió, pero en lugar del logo corporativo, apareció mi cara. Una foto en blanco y negro. Y luego, mi voz resonó en los altavoces, grave, profunda, asterisco, buenas tardes. Si están viendo esto, es porque la verdad decidió hablar. No todas las muertes son accidentes, algunas son crímenes perfectos que salieron mal asterisco. El caos fue instantáneo. Los murmullos se convirtieron en gritos. Claudia se congeló. Daniel retrocedió, pálido como un papel. En la pantalla comenzaron a pasar las pruebas, las firmas falsas, los correos, el audio de Claudia diciendo todo será mío. La sala estalló en flashes. Y al final, mi imagen actual, vivo, con un cartel, Eduardo López sigue vivo. Desde un rincón oscuro del auditorio, me quité la gorra de mantenimiento. Daniel levantó la vista, buscándome entre el caos, y nuestros ojos se encontraron. No hubo odio en su mirada, solo terror y reconocimiento. En ese instante, supe que había terminado. Días después, Daniel vino a la cabaña. Estaba destrozado. Hablamos durante horas. No hubo gritos, solo lágrimas y verdades dolorosas. Él había sido débil, manipulado, pero culpable. Claudia y el abogado fueron arrestados. Yo decidí no volver a mi vida anterior. Le dejé una carta a mi nieta Sofía, explicándole que el amor a veces requiere sacrificios enormes. Fingí mi muerte para descubrir la verdad, pero lo que encontré fue mi vida. Aprendí que no hay final triste cuando uno aprende a soltar y a perdonar, no por los demás, sino por uno mismo. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento y te enseñó algo sobre el valor de la lealtad y la familia, no olvides suscribirte para más relatos impactantes. Dale like y comparte. Soy Eduardo López, y esta fue mi resurrección.